Daza yacía majestuosamente en el sofá, miraba el techo de espejos, lo que la molestaba, de hecho, fue idea suya, pero ahora no le traía ninguna alegría ni placer. Daria miró a su marido, que estaba mirando el teléfono una vez más. Él decía que no podía hacer concesiones, una vez más ella decía que no podía ganar más. Esta conversación no es la primera vez, entonces ella sabía cómo iría esta conversación. Estaba enojada con su esposo, quien no cumplió sus promesas prematrimoniales. Marinka, de hecho, ya 2 veces al año volaba a Dubái con su marido, dijo Daria con disgusto, frunciendo los labios, mirando a su elegido, quien no podía quitar la nariz del teléfono cuando su voz flotaba en el aire. La miraba desde el teléfono como si esperara a que ella terminara su discurso y pudiera volver a sus responsabilidades anteriores, y el marido de Valentina le regaló un coche, y ella ni siquiera tuvo que dar a luz a un niño. Ya ven mis amigos, sus maridos aman ellos, entonces intentan hacer todo por ellos, y solo esperas que te den todo para la ojiva con atleta azul. Me irrita tu pasividad al elegirte para ser mi esposo, dijo Daria con voz insatisfecha y nuevamente se distrajo con sus propias piernas delgadas, chocando con él. Su rostro estaba insatisfecho como siempre cuando iniciaba esta desagradable conversación, pero Daza ya estaba cansada de seguir constantemente a sus amigas para ver lo maravillosa que se estaba volviendo su vida y lo único que podía hacer era lamerla, imaginando cuál podría haber sido su destino si hubiera elegido a una persona completamente diferente como esposo. Dash, lo sabes muy bien. Lo que estoy construyendo. Carrera y que no siempre sucede desde cero, todo sale bien. Estudié durante tantos años para trabajar profesionalmente en la industria petrolera y quieres que deje el avión y empiece a administrar un negocio para que puedas volar a Dubái. Preguntó el hombre, levantando las cejas y finalmente colgando el teléfono. ¿Quieres que tu esposa sea peor que tus novias? Sí, no me importan tus novias, para ser honesto, todos quieren sentarse y no hacer nada. Simplemente patea el trasero de otra persona para que pueda ganar dinero para ti de alguna manera. Esto es demasiado. ¿No lo crees? No parece grosero. Daza, levantándose del sofá, se levantó y se arregló la bata, que solo llevaba encima de las bragas. Bell miró a su marido, quien cogió el teléfono. Una vez más, estas interminables correspondencias laborales la irritaban. El teléfono en sus manos y ahora lo sostuvo, agitándolo desafiantemente frente a la nariz de su marido. Si no me hablas ahora y te quedas atascado en el teléfono, lo tiraré por la ventana, a ella. Dijo insatisfecho. Así que la próxima vez compraré un teléfono nuevo para mí y no para ti, respondió intencionadamente su marido, entregándoselo. El teléfono mismo se recostó nuevamente en la misma pose de varón, colocó la palma de su mano en la frente de Víctor. Toda esta conversación fue aburrida, él tampoco podía poner a su esposa en su lugar, ya que sabía que sus verdaderos hábitos comenzaron mucho antes. Ellos matrimonio, fue su culpa que decidió tomarla como esposa, aunque las aspiraciones son más comunes después del matrimonio, ella cambiará. Quizás después del nacimiento de un niño se vuelva más tranquila y contenida, pero Daza ni siquiera iba a hacerlo. Hablar de cualquier niño y estar más tranquila no formaba parte de su rutina. Víctor cogió su paquete de cigarrillos. Salió al porche dejando a su esposa con pensamientos dolorosos. Cuando regresó había un brillo cruel en sus ojos. Lo que te impide abrir un negocio ahora al mismo tiempo, trabajarás y al mismo tiempo te desarrollarás. El negocio, todas las ganancias serán tu educación, tu trabajo no se desperdiciará, así que haz películas interesantes. Daza, y cuando yo viva, para un hombre la vida es trabajo, para una mujer la vida es maternidad. Replicó Víctor, tocándola con un tema bastante delicado. Daza se puso blanca de rabia, pero no le dijo nada más. Se levantó desafiante del sofá, agitó el dobladillo de su bata y luego desapareció en el baño. Ahora volverá a darse un baño completo, se quedará ahí tumbada más de una hora, viendo vídeos divertidos en internet y hablando con ella. Amigos.
Y luego saldrá de allí y comenzará esta historia de nuevo, pero probablemente a veces intentará abordarla desde un ángulo diferente. A Víctor le parecía que vivía como un tonto, empezando el asunto cada vez, así era. Como si tuviera que olvidar la última conversación y el resultado de la misma. Por cierto, a pesar del deseo de mucho dinero, la propia Daza no trabaja. Se estaba preparando para quedarse en casa todo el día, iba al gimnasio, a veces iba al salón, iba a un café con sus amigas, y cada vez que surgía una conversación sobre este tema, simplemente repetía que el trabajo es para gente fea, y luego de tales frases, Víctor comenzó a dudar de haber elegido a la mujer adecuada para la vida, completamente agotado por las constantes conversaciones. Víctor llegó a trabajar, el jefe, al verlo irritado, casi de inmediato lo llamó a su casa. Café caro y el subordinado no se negó porque también quería distraerse con sabor agradable y ligeramente amargo en el fuego. Miré al jefe que sonreía. Por alguna razón Anton Aslanovich se va, quiere ir con nuestros competidores, entonces el lugar quedó vacante. Sí, tendré que hacer viajes de negocios durante un par de años. Tomé. El director se sentó con una sonrisa, el jefe dijo literalmente confundido, le ofrecieron un ascenso, pero cuando se dio cuenta que finalmente había sido ascendido y el puesto quedó vacante, saltó de su silla y comenzó a estrechar firmemente la mano de su jefe. Vamos, Vitya, todo va según tus méritos, alguien como tú debería haber ocupado tu puesto hace mucho tiempo. Lugar, te quería ascender el año pasado. Sí, no teníamos lugar, sabes que allá abajo falta personal y arriba está abarrotado. Intentaré reducir años de comandantes y luego puedes pasar al siguiente nivel. Víctor Grigorievich salió de la habitación. El jefe estaba completamente feliz, casi no bailó para celebrar. Ya se imaginaba cómo iría a casa y le contaría a su esposa y lo feliz que ella estaría con esta maravillosa noticia que Vitek va a tener. ¿Toma mi lugar?, preguntó Anton, sonriendo ampliamente. Eso es bueno, estoy muy feliz de que una persona digna esté en mi lugar. Ellos se harán cargo del rol, ya que seguramente lo manejarás ahora y no hay miedo de irte, sabiendo a quién le dejo el asunto. Vienes a mi oficina un día de estos, te orientaré sobre cómo están las cosas. Ahora Víctor le estrechó la mano con firmeza, prometió venir hoy, llevaba mucho tiempo esperando retrasar este momento. Ahora la promoción no le asustó, viajes de negocios, problemas que pudieran surgir, ni siquiera le asustó el hecho de que es posible que se quede en viajes de negocios durante años, luego usted definitivamente se sentará con un buen salario y todo esto será compensado. Zaitsev regresó a casa de muy buen humor, ya estoy deseando que llegue. Esposa y finalmente todos estos escándalos sobre el dinero desaparecerán gradualmente hasta cero. Compró un gran ramo de flores, apareció en casa e inmediatamente se lo entregó a su esposa. Daza tomó el ramo, miró a su marido con sospecha esperando algún tipo de truco a cambio. Daza piensa en eso, es lo que me ascendieron en el trabajo durante años en viajes de negocios y luego viene la silla del director. Puedes imaginar qué gran oportunidad esperé durante tantos años, pero el hombre no lo hizo. ¿Tienes tiempo para terminar la frase? ¿Pero estaba feliz o algo así?, preguntó Daria con asombro, todavía tratando de entender por qué su esposo de repente está tan feliz en este trabajo. Es imposible no saltarse este paso, de lo contrario durante años, pero luego todo estará bien y el dinero será bueno. Y estoy en el pasillo. Imagina que todos tus deseos se harán realidad, tal vez no en la misma medida que en tu cabeza, pero en general estas son las perspectivas. Considera trabajar tantos años para este momento, continuó Víctor. Habló con especial alegría e inspiración, sin embargo, Daria, que lo escuchaba con mucha atención, no lo hizo. Pude encontrar en sus frases al menos una pizca de razón para tanta alegría. Se sentó en la silla de la cocina, miró con atención hacia adentro. ¿Quieres dejar sola a la joven para irnos de viaje de negocios y crees que voy a sentarme aquí como una cosita linda, o peor aún, tendré que ir a trabajar o salir para mantenerme? Bueno, aquí eres un idiota, el salario es mucho más alto, solo vas a tomar tu antiguo estilo de vida, es fácil. Nos veremos una vez cada pocos meses, son solo unos años. Rápidamente protó Víctor Grigorievich como si se estuviera calentando la cabeza.
Observé atentamente el enfado y la indignación para que todo no volviera a convertirse en conflicto. Víctor, para su decepción, se dio cuenta de que su esposa estaba insatisfecha, quería ganar dinero y al mismo tiempo tener a su marido sentado a su lado. Un perro con correa, ¿por qué no puedes ir a trabajar con tu amigo Ruslan? Él gana un buen dinero. Abre el mismo negocio que el suyo. Malos viajes de negocios, dijo Daria con creciente enojo, sintiendo un temblor en el cuerpo de Daza, no voy a cambiar de profesión. Solo porque pusiste algo en tu cabeza, estudié durante años, fui a este trabajo y a esta posición a propósito. No renunciaré a mis metas y ambiciones solo porque quieras presumir ante tus amigos. Las palabras de mi esposo sonaron un poco groseras. Daza levantó su hermosa cabeza decorada con rizos rubios, con una mirada ofendida y desafiante se levantó de su silla en absoluto silencio y salió de la cocina, dejando a la suya sola. Víctor se sentó en una silla, se cubrió la cara con las manos y ya se desesperó al menos una vez. Vida para ponerse en contacto con su esposa y explicarle lo importante que es para él una carrera en esta industria en particular. En el pequeño Golobusquín solo existían sus propias ambiciones y deseos, todos a su alrededor tenían que bailar al son de su melodía y Dios no permita que nadie lo haga. Sus propios sueños y aspiraciones. Daza, aparte de las metas financieras, no tenía absolutamente ninguna aspiración ni deseo en la vida. Se enojaría mucho si alguien creciera de repente, ella no estaba disponible. Llamó tontos a estas personas y creía que se escondían detrás de sus propios sueños. Metas para la vida. Porque no saben cómo ganar dinero. Creo que un día de estos iré a casa de mis padres, no he estado allí ni una vez desde que murieron. Entonces quiero que todo vaya mejorando poco a poco. Mira, convirtamos esto en una casa de campo o mudémonos por completo, dijo Víctor con calma cuando Daza entró a la cocina sin mirarlo. Sí, ahora sí. No solo irás de viaje de negocios con nosotros durante años, sino que ahora tengo que mudarme al pueblo o algo así. Mantén tu bolsillo más ancho, estoy haciendo el ridículo. Fue a la sala y ahora. No iba a volver al día siguiente. Víctor Grigorievich empezó a prepararse, tenía un gran día libre para ir al pueblo a poner la casa en orden y al mismo tiempo inspeccionar todos los invernaderos y dependencias que se habían vuelto locos sin la mano del propietario. Daza estaba sentada en la cocina tomando café, mirando a su marido y dudando si ella también necesitaba ir al otro lado de la carretera. Están solos. Tal vez sea posible persuadir suavemente a su cónyuge para que les quite la cabeza en la mano y empezar a traer más ingresos a la familia. Si voy contigo, no iré. Tendré que hacer algo solo. ¿Puedo simplemente ir a relajarme allí? Preguntó con cautela tratando de entender. Según su respuesta, ¿sigue enojado con ella o no? Entonces, si nos tienes a mí y a un marido para eso, resuelve los problemas físicamente tú solo. Preparémonos lentamente. En una hora voy a ir a sentarme en el balcón tomando café, tomando unos pájaros. Escuchar a los pájaros es útil a veces, es solo para salir de la ciudad a respirar una vida tranquila en el país, dijo el marido. Su tono tranquilo le sentaba muy bien. El otro día una joven se estaba arreglando. Necesitaba ver a una amiga para discutir los problemas en su matrimonio y qué hacer con esos malditos viajes de negocios que no iba a pasar sola esperando que su marido regresara pronto. Salieron de la ciudad, el auto avanzó lentamente por la carretera, eligiendo cuidadosamente una ruta más o menos aceptable. La carretera habitual fue bloqueada por otro accidente debido a los límites que eran limitados. Por supuesto, me miro a los ojos como una chica quisquillosa que tiene absolutamente nada en tu cerebro. Además del dinero, pero solo quiero animarte, ya sabes, inspirarte a ganar más y no quedarte sentado esperando que todo se resuelva de alguna manera, dijo la joven haciendo un puchero. Ya verás suficientes de estos idiotas en las redes sociales que creo que un hombre es solo un recurso del que necesitas descargar dinero y luego eres igual, por decirlo suavemente, con un saludo. Dijo Víctor, que no estaba de humor para hablar. No lo sé.
No me gusta que simplemente sigas el ejemplo de tus superiores en lugar de seguir tu línea, la de un adulto. Un hombre de tu edad, es posible que ya tengas un puesto de director, entonces yo presionaría al jefe para que te traslade a alguna ciudad, o mejor aún, a la capital, e inmediatamente ocuparías allí la silla de director. Negó con la cabeza porque sabía que era inútil explicarle algo a su esposa, ella se cerró. Solo percibí sus palabras como argumentos inventados por mí, aparecieron casas feas al frente, luego a su lado comenzaron a levantarse casas bastante fuertes construidas en las últimas décadas. Los niños corrían por todos lados, la gente caminaba, el pueblo era grande y Víctor Reavi no tenía recuerdos vívidos de su infancia en la ciudad. Y cuando se mudaron al pueblo, esto no tenía ningún interés, pero de vez en cuando aparecían en mi memoria situaciones divertidas como él y sus amigos iban al río, cómo pescaban, cómo irritaban a un vecino que no podía. No podría soportarlo. No podría tener niños gritando y corriendo por la calle, niños jugando. ¿Realmente no quieres tener 2 hijos a tu edad, pero tú? La naturaleza te destruirá, ay, déjame en paz, no quiero hijos, todavía soy joven, me voy a arruinar. Figura y solo obtendré un estruendo, me pondré histérica sí, ¿y por qué? Por el mítico amor maternal, no quiero, terminó su monólogo, se giró, miró por la ventana con ella con los brazos cruzados sobre ella. Pecho, Víctor Grigorievich se dio cuenta de que ahora los niños que juegan ni siquiera le sacarán una palabra, despertarán en él algunas cualidades paternales sentimientos. Quería entender mi propia sangre, solo para estar feliz de que su apellido continúe desde el principio, Daza. Dijo que ella aún no estaba lista para tener hijos y que si él los necesita ahora e inmediatamente, entonces debería elegir otra pasión en matrimonio. Vitya estaba seguro de que pasarían varios años de matrimonio y su esposa querría tener un hijo. Pero todos los amigos que lo rodeaban estaban teniendo hijos. Y siguió siendo un hombre que, a su edad, no tenía hija, ni hijo, ni deseos. De su esposa para darle un regalo tan lujoso, vamos a la casa y por ahora iré al cementerio a ver cómo van las cosas con las tumbas, dijo el hombre dejando sola a su esposa. Queriendo pasar tiempo en la casa del pueblo, se sentó en el porche, pero faltaba algo, tomó una taza de té y ahora. Esperé pacientemente a que finalmente todo hirviera, no, te lo puedes imaginar, el niño vivió toda su vida y no sabía que tenía tanto dinero, se escuchó la voz de alguien, que a Daria le parecía desconocida, la joven escuchó, fui a la ventana y me senté justo debajo del alféizar para que se viera genial y ella no estuviera allí. Aparentemente ni siquiera sé cómo lograron ocultarle todo, no podía vivir así. Y no sorprenderme con la esperanza de que mi hijo descubra más tarde que su herencia es tal que alcanza para sus nietos e hijos. Daria aún no ha escuchado los nombres, pero ¿por qué? Así le pareció esta conversación. Terriblemente interesante, probablemente lo único que la atrajo del pueblo fue la abundancia de chismes sobre personas que ni siquiera conocía. Pero cuando de repente, en una conversación, escuchó el nombre de su marido, casi saltó en el acto. Sorpresa, casi cediendo, verá cuando ella descubra cuánto hay realmente en el negocio del dinero, él probablemente se descarrilará por completo, es tan justo, ya sabes, pensará que este dinero debería enviarse a alguna organización benéfica. O Anka, tal vez sea mejor así, los Zaitsev ahorraron mucho dinero, créeme. No puedo. Después de todo, vivían cerca de nosotros y ni siquiera sospechaban que eran pinochos ricos. Cuando mi hija me dijo que le habían llegado los papeles de Zaitsev. Por supuesto, debido a su trabajo, no pudo publicar esta historia completa. Pero me quedé allí con la boca abierta y le pregunté exactamente a nuestro Zaitsev. Ella dijo sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo puedes ahorrar todo tu dinero, vida y luego legarla a un niño que no sabe que tiene tales privilegios? Daria escuchó la conversación. Cuanto más aprendía, más involucrado en la historia y tragó con avidez cada información que apareció en el campo visible, luego chismorreó, lo pasó a un lado,
la conversación era casi imposible de descifrar. Daria entendió claramente que era su esposo quien tenía una enorme herencia cuya existencia él no lo sospechaba y, a juzgar por lo que escuchó exactamente la joven, la mujer tiene tanto dinero allí que puede cumplir sus deseos. Víctor regresó. Esta casa. Solo tienes un hijo, sí. Que quiero mudarme aquí, bueno, en general sí, soy el único dueño. Solo han pasado unos meses y todavía hay problemas con los documentos entonces, cuando realmente heredo una casa allí, estoy pensando qué hacer. Hacer con él, definitivamente no quiero vender cuanto puedes obtener por él. Entonces ya tengo una casa, puedo vivir en paz y disfrutar de la vida del pueblo, dijo Víctor. Daza quería quitársela. Otra herencia. Parece que su marido realmente no sabe nada. Una hora después de la conversación escuchada, Daza no podía pensar en nada. Además de la herencia que está a punto de recaer en su marido, Daza realmente quería hacer todo lo posible para poder obtener una parte digna de los bienes heredados en un matrimonio que no se dividiría. Sería necesario hacer trampa para conseguirlo. Al día siguiente ya se fueron a casa y Daza entre ellos trató de mantener un ambiente tranquilo una vez más sin tocar temas dolorosos que en los últimos meses habían surgido muy seguido en sus conversaciones. Daza trató de suavizar las esquinas porque ahora tenía que hacer todo lo posible para salvar el matrimonio que podría traerla. Bueno, de vez en cuando, últimamente se han acumulado muchas cosas así que estoy perdiendo la paciencia con nimiedades. Vamos, no importa. Será mejor que pensemos detenidamente cómo pasaremos nuestras vacaciones antes de mi ascenso, así que empezaré. Saliendo de viajes de negocios, nos veremos con menos frecuencia. Puedes ir a la montaña o, por el contrario, encerrarte en casa todos los días, pedir comida y no pensar en nada, sugirió Víctor. Daza asintió porque el amor no es cualquiera de estas opciones ya que sus pensamientos estaban muy lejos de las próximas vacaciones. El joven desplácese exactamente sobre la herencia y cómo sería posible revertir todo para que ella pudiera tomar al menos una parte como propiedad exclusiva. No había pasado ni un día desde que regresó del pueblo, cuando Daza corrió hacia su amante, sin importarle. Precauciones. Ruslan, el mejor amigo de Víctor, era perfecto para este papel. Él no estaba contento con la llegada imprevista de mi amante, pero yo tampoco me opuse, ya que yo mismo tenía muchos problemas y quería desahogarme. Un cálido abrazo cuando ya se habían divertido, relató Daza en un suspiro. Todo lo que escuché en el pueblo, pero por alguna razón Ruslan respondió sin mucho entusiasmo a las palabras. Escucha, Daza, esto es solo un chisme del pueblo. ¿Realmente quieres organizar una casa de brujas sin ninguna evidencia? Esto es al menos extraño, ¿no? ¿Qué piensa? Preguntó Ruslan. Ella estaba recostada sobre su hombro rodando, pero yo pensé lentamente, como siempre, junto a él. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir alrededor de Ruslan. Momentos en los que veía papeles en el ático por la noche, estaba hurgando allí mientras dormía. Entonces estoy seguro de que algo anda mal aquí, maldita sea. Ruslan, tienes que creerme, tenemos que enmarcar este tema de alguna manera. Me cuesta creerlo, pero sería una estupidez perder la oportunidad también, dijo Ruslan, levantándose y sentándose en la cama suya. El torso bien formado estaba ligeramente cubierto por una sábana que se curvaba suavemente alrededor de las crestas de los músculos. Daza miró hacia arriba con sus ojos amorosos. Solo entonces recobré el sentido y respondí, mira Ruslan, ahora vamos a perder la oportunidad. Él mismo está matando todo y tenemos que descubrir de alguna manera cómo lograr que me transfiera algo de eso porque todavía no tengo una pieza más grande. Tal vez usted mismo hable con él de alguna manera, insinúe que le escribió algo a su exesposa. Cree que es un idiota e inmediatamente se apresurará a hacer lo mismo que yo no hice. Daza con su hombre, tenemos que hacer algo diferente. Está bien, pensaré en algo, ni lo pienses por ahora. Tienes que irte a casa, en caso de que él quiera pasar después del trabajo como tú, sin avisar. Y por tu estupidez no quiero perderme nada. Amigo,
principalmente porque me prometió que invertirá en mi taller cuando empiece a ganar más dinero. Eres una idiota, Daza, engañando a un tipo así. Daza solo asintió, se levantó de la cama y comenzó a prepararse, inclinándose de vez en cuando para presionarse contra los labios de su amante, cuanto no quería dejar su deseo de permanecer cerca para siempre con cada encuentro solo aumentaba. Daza vio que su pasatiempo banal se estaba volviendo muy intrusivo en el buen sentido, tuvo que devolverlo, dejar que se quedara con su esposo. Sin riesgo, al ver que realmente era un buen tipo, dicen que es pecado quejarse de él trabaja, permite ella puede hacer lo que quiera en paz, él realmente no insiste en nada, da regalos. Pero de alguna manera él era demasiado simple y aburrido para ella, quería una pasión con algo de brillo, más dinero al final y perspectivas, pero cuanto más vivía con su marido, más tranquila y aburrida se volvía la relación en la que se percibía cualquier escándalo. Como al menos algo de movimiento unos días después, Daza se sintió mal, sospechando la peor opción, se hizo una prueba de embarazo e inmediatamente conoció el resultado, lo que la dejó en estado de shock, no tenía idea de quién era su padre. Su hija era una niña y todavía no sabía con quién se estaba confesando. Daza fue la primera en llamar a su mejor amiga quien estaba al tanto de la situación y ella accedió a venir unas horas inmediatamente después de visitar su salón de belleza. A diferencia de Daza, la mayoría de sus amigas estaban haciendo algún tipo de negocio solo por diversión, casi sin ganar dinero. Ganancias Margot era de las que no disfrutaban de grandes premios, intentaba ganar dinero sola. Margarita vivía en la santa confianza de que ni los mejores hombres pueden contarse, es mejor tener siempre un airbag financiero y también la oportunidad. Ganar dinero si de repente un hermoso marido desaparece de la noche a la mañana, habiendo encontrado una chica más joven y para divertirse y al mismo tiempo tomar un descanso de las dificultades que se le han acumulado en el trabajo, pero cuando escuchó lo que le dijo su amiga, la mordida no bajó por su garganta. Daza, no tienes cerebro en absoluto, por lo que puedo ver pareces una chica sana, todo contigo, el cerebro debería estar presente como último recurso, pero ahora no está claro quién recibió embarazada de su marido o de su mejor amigo, la situación es surrealista. Aunque hubiera sido mejor que hubiera usado un lenguaje soez, Margarita se sentó allí con los ojos muy abiertos por la sorpresa, sin comprender que después de tales situaciones, en la cabeza de su amiga, Margot generalmente dudaba de que debieran mantener relaciones amistosas. Después de todo, estas chicas, si no pueden permanecer fieles a su marido, entonces con un alto grado de probabilidad son capaces de tenderle una trampa a un ser querido. No moralicemos, Odí, esto es lo que debo hacer ahora, ¿no entiendes que todo está empeorando? Bueno, ¿qué clase de niño soy ahora y puedes ir a matar al tuyo propio hijo? Recuéstese contra el receptor donde pueda escuchar los latidos del corazón y todos sus planes se irán por el desagüe porque ni una sola persona sana, después de haber escuchado los latidos de un corazón vivo, irá a asesinar. Y hasta donde yo sé, no eres una psique completamente enferma, reaccionó Margot de manera muy grosera, a lo que su amiga incluso se sorprendió, pero Margarita estaba en un estado de estupor silencioso, sin saber siquiera qué aconsejar. Margot se levantó, se acercó a la ventana, miró atentamente el paisaje que se abría afuera de la entrada. Tienes un marido maravilloso para tal persona. Para aguantar, porque durante el día ya no encontrarás hombres así. Escucha mi consejo, simplemente termina con el tuyo. Da a luz a un niño con Ruslan y vive feliz con tu marido, y mejor aún, queda embarazada inmediatamente de un segundo para que definitivamente tengas un buen hombre, da un buen salario. Es hora de cuidar a los niños y formar una familia, dijo Margarita. Pero ¿qué pasa con el amor y el amor, querida? Es una elección personal de cada uno, tú eliges a quien amas, a quien serle fiel, entiende Tae. Lo entiendo, lo siento sinceramente por tu marido y todavía no lo haces, entiende lo que está pasando en tu cabeza de roble, le dijo Margot a Daria. Fue muy ofensivo escuchar estas palabras, pero no pudo hacer nada. Respondió porque no sabía qué podía decir en tal situación. Si mirara todo desde afuera, se consideraría una completa idiota,
ya que realmente no puedes encontrar hombres así en tu propia piel. Ella realmente quería estar al lado de la persona que verdaderamente amaba, incluso idolatraba. Daza estaba segura que quienes la rodeaban no serían capaces de entenderla, incluso con sus postulados sobre la fidelidad y el destino. Margot no era capaz de tal amor, al menos eso creía Daza, la siguiente persona que conoció. Escuché la noticia de su embarazo. Estaba Ruslan cuando Daria iba a verlo, la ojeó, pero sobre todo le gustó la foto donde Ruslan le jura su amor y le propone casarse con él. Todos están tan felices. Él le pide propuesta delante de todos, y además, idealmente, habla con su marido, pero cuando Ruslan escuchó sus palabras se limitó a encogerse de hombros, como si estuvieran decidiendo si pedir un segundo postre en el restaurante o no. Era como si no estuvieran hablando de ella y de la salud de su hijo común. ¿Por qué decidiste que el niño es mío? Entonces diré inmediatamente que lo mío no es mío. No necesito un hijo. Si quieres estar conmigo, aborta. Si quieres estar con tu marido, da a luz todo. Sin problemas ni dilemas, Ruslan lo resolvió por él. Situación en la que no vio nada reprobable. Quiero decir, Ruslan, esto no te corresponde para que vayas a la tienda con un paquete. No daré a luz. Niño. Entonces vendrás conmigo a abortar. Bueno, ahora me vas a demostrar que este es mi hijo, luego hablaremos, pero para ser honesto, no me importa si es mío o no. No necesito nada, así que luego tienes que pagar la pensión alimenticia o algo así. Es mejor ir a. Complace a tu marido con las buenas noticias y vive para ti. Daza sintió pena por tal reacción de su amante, estaba terriblemente enojada con él, ni siquiera dijo nada, simplemente salió volando del apartamento. Ruslan no la detuvo, no tenía sentido convencerla, no tenía sentido, para ser honesto, no le importaba cómo cambiar esta situación. Daria se sentó sola en un apartamento vacío y esperó a su marido. Primero iría al médico y lo intentaría. Al fin y al cabo, ella estuvo de acuerdo, y luego decidiría algo. Pero tan pronto como imaginé qué paso darían unos intestinos de animales y el miedo se volvió del revés. Ella no podía hacer eso, tal vez el hijo le fue dado para que pudiera salvar a su familia, después de todo no podían darle un bebé desde arriba solo para hacerlo aullar aún más con sus manos. Él aulló, con las palmas en el suelo, abrazó a su esposa, la besó fuerte en la mejilla, poniéndose rojo. Escucha, estoy aquí, quería hablar contigo en serio, solo déjame decirte de inmediato que todo esto es teórico y prometedor. No me impondrás todo esto después, aferrándome a las palabras. Vaya, mi niña tiene un plan serio. Está bien, dilo de todos modos, lo vas a decir de todos modos. Independientemente de si lo prometí o no, dijo el esposo con una sonrisa. ¿Y por qué decidió engañarlo? Quería emociones brillantes, quería un cuerpo hermoso, una sonrisa de pollo y hombros anchos. Daza miró a su marido y lo logró. No puedo creer que ella lo estuviera tratando así, pero es realmente algo de verdad, me dijo una chica. Todavía tenía un hijo, ¿podrías ayudarme o qué clase de frase estúpida es esa? En realidad soy padre, un padre como tú, compartiremos responsabilidades. Bueno, claro, si es posible, todavía tengo que trabajar. Yo voy. Quizás para entonces se acaben los viajes de negocios, será más fácil y contrataremos una niñera. Si necesitas relajarte, no con estilo, por supuesto, pero ya encontraremos la manera, dijo el hombre abrazándolo. Mientras la sujetaba por la cintura y la abrazaba, Daza estaba en el médico. Ella confirmó el embarazo y también dejó que su amiga escuchara los latidos de su corazón. Tenía razón, este es el verdadero punto de no retorno. Para el médico, estaba segura de que accedería a este asqueroso paso sin ningún problema, pero cuando escuchó los latidos del corazón del bebé, cuando imaginó que ya estaba allí acurrucado, las lágrimas crecieron. Cayó como granizo y no se habló de aborto después de que el médico, Daza, se puso la mano en el vientre y no podía creer que estuviera de acuerdo con tal paso después de todo lo que estaba sucediendo en su vida. Mientras Daza caminaba a casa, había para planificar muy bien el futuro cercano. Tuvo que romper con Ruslan, llevará su vida familiar como corresponde a una buena esposa,
Aprenderá a cocinar todo tipo de cosas diferentes, horneará pasteles para su marido, cuidará a su hijo, se sentará con ella, ¿y si realmente podrá formar una familia incluso después de todo lo que has hecho? Pero los problemas vinieron de lugares inesperados. Ruslan, una semana después de la última reunión, llamó a Daza y le pidió que viniera. Pasaron una hora divirtiéndose y luego él comenzó a hablar en la cama. Estaba acostado boca arriba fumando en el techo, aparentemente preparándose para una conversación desagradable. Escucha Daza, me voy al extranjero. Parece que Ruslan dijo exactamente y por el shock sus ojos se deslizaron hasta su frente. Daza miró el rostro imperturbable de Ruslan y no pudo argumentar que todos eran problemas con su no amado marido. Además, no había ninguna mujer embarazada en sus palabras. Arrepentimientos y melancolía. Me dejarás en paz, nadie te deja en paz, además creo que ya tendrás suficientes problemas sin mí, no quiero ver cómo subes de peso durante el embarazo tanto como yo. Entiende, no te deshiciste del niño, sí, eres un idiota, Daza. No tienes cerebro con estos restos de pollo en lugar de inteligencia, es mejor quedarte con algún tipo, dijo Ruslan y se rió a carcajadas. El chiste no le parecía nada gracioso, pero al hombre no le importaba, nunca escogía sus palabras cuando le hablaba y Daza parecía entender eso. Esta relación es real amor enfermo, pero ella no pudo negarse. Había algo especialmente atractivo en el que no podía rechazar ni siquiera para salvar a la familia. Quiero ir contigo, vámonos juntos, empecemos de cero, solo tú y yo. También lo dices yo como Bonnie y Clyde. Daza, tienes años, realmente no te has dado cuenta de esta edad. Desde el comienzo de nuestra relación te dije que solo nos estamos divirtiendo, esto podría terminar en cualquier momento. Sin histeria de nuestra parte, ¿recuerdas lo que me dijiste? Respondiste que estoy completamente de acuerdo, estás feliz con todo, y ahora resulta que tienes planes y sueños para mí. No es mi culpa que me haya enamorado tanto de ti, exclamó asombrada. Ella no entiende por qué la trata con tanta crueldad. Escucha, Daza, no es mi problema, fue bueno y divertido contigo. Nos lo pasamos bien y nos hicimos felices en los momentos difíciles. Para construir un negocio. Y te mantienes cerca de tu marido. Además, es una buena persona y no es en absoluto digno de esa actitud tan repugnante que tenemos. Lo arreglaste para él. Daza sintió la sinceridad en las palabras de su amante, pero esto no cambia el hecho de que estaba terriblemente enojada con él y al mismo tiempo se sentía deprimente por ella. Y él mismo se marcharía por completo. Cambiaría de opinión, no podía soportar estar separado de ella, volvería y diría que realmente quiere quedarse. Día tras día, Daza esperaba la llamada, haciendo una mueca cada vez por la vibración del teléfono. Acompañé a Rusika al aeropuerto, cuando me dijo que quería hacer negocios en el extranjero, al principio no le creí. Bueno, nunca se sabe lo que le importa. Tiro en la cabeza otra vez, dijo una noche Víctor. Él es un hombre de negocios. Hoy quiero algo más, mañana como dices viernes de la semana. Daria asintió sintiendo como la dolorosa sensación de pérdida se iba deslizando poco a poco en su pecho. Lo vio irse, se quedó un rato, él pasó por el registro, se despidió de él y listo. No puedo creer que realmente se haya ido así, y tampoco creo que se haya ido así sin más, apenas entendiendo cómo el dolor en su pecho explota con monstruosos fuegos artificiales. Dice que no volverá, dicen. Aquí ha hecho tanto, no quiere volver al pasado, de hecho lo envidio hasta cierto punto, no puedo irme así, dejar el negocio, empezar el trabajo de mi vida, empezar en algún lugar desconocido. Daza se disculpó, se levantó de la mesa y fue al baño, abrió el agua al máximo, agarró la toalla entre los dientes y gritó, su cabeza daba vueltas por el flujo de sangre. Quería quedarme en este maldito baño para siempre, simplemente sollozar. Tumbarme en el suelo y sentir que la vida se me escapaba a través de sus dedos, dejando en ellos un sabor desagradable. Daza miró su rostro, hinchado por las lágrimas, y no pudo calmarse, temblando al comprender que nunca más volvería a ver a quien logró amar tanto. Al día siguiente, debido a la histeria, Daza fue llevada al hospital, después de lo cual Víctor descubrió que estaba embarazada.
Aunque su esposa fue detenida completamente feliz, él casi bailó en el acto al darse cuenta de que pronto sería padre, y en su cabeza aparecían cada vez más imágenes vívidas de donde estaba. Abraza al niño donde imagina sus paseos juntos, paseos, los primeros días difíciles, juró y vivió que haría todo lo posible para que su esposa se sintiera bien, prometió que estaría allí para darle cualquier tratamiento, vitaminas que ella quisiera. Daza nunca había visto a Víctor tan feliz antes. Este es un hombre de verdad, dijo Vecine mirando a Víctor con admiración. Daska, tienes mucho dinero y él es muy trabajador y se meterá con el niño y encima de ti mira cómo es temblando. Te trajo tanta comida todo este tiempo, sí, considéranos todo el barrio. Al comer, Daza simplemente asintió porque ella misma se sentía decepcionada de esta vida y no entendía qué debía hacer a continuación, como vivir sin Ruslan, dándose cuenta de que nunca más abrazaría, besaría o retendría todas sus palabras que él le frotaba en los oídos y colgaba. Era una niña estúpida que creía en un apuesto príncipe que sacaría a sus 7 del Orza y le daría un futuro. Y ahora, para ganarse el perdón de su marido, dará a luz un hijo, se convertirá en un ejemplo. Madre y empezar la vida desde cero, pero sin alguien que... Mi corazón estaba seco y agrietado. Escucha la vista, quería preguntarte algo, dijo una vez Daza cuando la llevaba a casa desde el hospital. El coche olía a pan caliente justo en el asiento trasero. Que ordenó especialmente por adelantado. Sabes que no tengo a nadie, no, estoy medio sola, tú tienes trabajo, tus padres estaban, bueno, todo eso, no quiero quedarme con el niño. Una caja debajo del frigorífico, dijo en voz baja, sin siquiera mirarlo a los ojos. Tal vez me transfieras la casa de tus padres, ya sabes, solo para tu tranquilidad, si entonces te echas atrás. ¿Qué tú puedes? Al menos era una especie de techo sobre mi cabeza. Víctor la miró y se sintió como un idiota, se sintió amargado y doloroso al darse cuenta que ella creía que la dejaría con un niño. Por otro lado, viendo cómo se desarrollaban las relaciones con colegas y conocidos, no había nada sorprendente en su petición. Udi, tan pronto como nazca el bebé, los registraré a ustedes dos allí, les haré una escritura de donación, dijo Víctor. Y Daza simplemente asintió y eso fue suficiente para que ella se detuviera. Inquietante. El tiempo pasó desapercibido para Daza, cuyas novias crecieron con todos los horrores del embarazo, nada de eso. No se daba cuenta que estaba viviendo como antes, incluso las náuseas matutinas desaparecieron en apenas unas semanas, empezó a asistir a clases para embarazadas, hacía gimnasia, hacía ejercicios en la piscina, su barriga iba creciendo, estaba siguiendo de cerca los cambios en su cuerpo y esperaba que rápidamente regresara a su forma anterior. Todas estas madres que a sus ojos eran más grandes parecían gallinas de pueblo de pelo gris, eran terriblemente aburridas, parecían felices, inspiradas. Ya estaban imaginando cómo tendrían a un niño en brazos, qué maravillosas madres serían, a pesar de todas las dificultades que les esperaban. Daza no sintió nada al respecto. No había nada para el niño, como si nunca hubiera existido, como si llevara una sandía debajo del vestido y no se hubiera preparado para la maternidad. El parto también fue relativamente fácil, sin rupturas ni complicaciones. Sí, y ella no. Tuvo que esperar mucho tiempo hasta que naciera el bebé, y cuando Daza lo tomó en brazos por primera vez, experimentó lo más profundo. No hubo decepción, no hubo amor universal por él, no hubo deseo de atraparlo o simplemente mirar esa carita arrugada. Daza observó a sus vecinas en la sala balbuceando con sus hijos, llorando. Felicidad y no puede expresar el flujo de emociones con palabras, no ha experimentado nada como esto, pero ya sabía que esto afectaría toda su vida desde ese momento hasta que Daza regresó de la maternidad. Ya no había espacio para ella, donde el sol llenaba al niño de sus necesidades, llantos e histerias interminables. Los pediatras dijeron por unanimidad que todo estaba bien para él, crecería normalmente, sería más fácil. Las novias desaparecieron una a una. Como si no existiera la conexión entre ellos como antes, Daza lloró todo el día con ella. Cuando era niña, no podía creer que Salí fuera de su vida anterior.
Solo soporta el sonido que escuchó en la oficina de Lucista, se despertó con pensamientos de odio por su vida, se quedó dormida con estos pensamientos pesados y no pudo. No creo que ella misma se haya metido en este pantano, pero Víctor Grigorievich estaba increíblemente feliz, cuidó al niño, e inmediatamente se hizo cargo del Sol. Tan pronto como llegó a casa, el hombre temblaba por el bebé, sin entender por qué su esposa estaba insatisfecho. Todos los niños gritaban y lloraban. Esto es normal. ¿Por qué Daza decidió que el niño se acostaría tranquilamente en la cuna y espera hasta que todos los que lo rodean se den cuenta de lo que necesita? Daria no aceptó ningún argumento, temblaba por las simples palabras de que todo mejoraría y que necesita soportar un periodo difícil. Todo es tu culpa, te odio, fuiste tú quien lo quería niños y yo no lo quería, no quería nada. Ahora le está gritando todo el tiempo y tengo que aguantarlo. No quiero escucharlo, llévalo a algún lado, gritó Daza, tratando de darle oral, te odio por permitir que esto pase, estoy cansado de que ella grite constantemente, no tengo fuerzas, estoy cansado, no quiero nada. Paz, Daza continuó gritando en el vacío blanco. Desde el momento en que Ruslan se fue, un agujero negro empezó a crecer en su pecho cada día, se hizo más grande y más brillante. Daza no pudo decirle nada a su marido. Y demostró que el padre era, después de todo, Víctor, al menos está amamantando a su hijo y al menos el más mínimo peso de culpa cayó de sus hombros. Todavía estaba esperando una llamada de Ruslan, todavía tenía miedo de ir a sus páginas en las redes sociales, de repente encontró a alguien allí, de repente estaba allí feliz. Sin emprender otro viaje de negocios, dejó suficiente dinero para que ella pudiera pagarle a una niñera y vivir cómodamente. Víctor insistió en que Daza visitara a un especialista. De repente, tuvo depresión posparto, de la que se negó a darse cuenta, pero Daria se negó categóricamente. Era humillante ir con alguien y contarle tus problemas. Daza estaba revisando las cosas de su marido, clasificando papeles, y la limpieza la calmaba, y cuando el niño dormía podía arrastrar un paño en el mismo lugar veces, frotándolo incluso había un brillo radiante, y de repente comprendió. No prestó atención a la carpeta negra sobre la mesa, pero en vano. La carpeta cayó torpemente a un lado y luego Daza la recogió por pura curiosidad cotidiana. La joven la recogió, abrió la carpeta y casi se cae de la silla. Vio con sus propios ojos los documentos de la enorme herencia que recibió su marido y Daza no le dijo nada. Miró la fecha, él sabía desde hacía meses que tenía mucho dinero, pero al mismo tiempo si hubiera seguido trabajando todo este tiempo, podría haberse quedado con ella y seguir construyendo una carrera mientras ella sufría sola. A solas con este pequeño monstruo en sus brazos, Daza de repente sintió una oleada de ira tan grande que no podía describirla con palabras. Se estremeció en el acto, salió volando al pasillo, quiso gritar, pero se tapó la boca con ambas manos. Si despertaba al niño, se maldeciría por ello. Daza devolvió la carpeta a la oficina. Guardé todo con cuidado tal como estaba allí, luego fui a la cocina a pensar detenidamente cómo conseguir dinero. Supremacía para poder tirar el dinero y no preocuparme más por el mundial. Después de todo, las historias sobre la herencia resultaron ser ciertas. Visiblemente asombrada, imaginó lo interesante que era que su marido ya supiera esto, sin mencionar cuando recibió los documentos de respaldo, que si lo hubiera sabido desde el principio, supiera lo fabulosamente rico que era y se escondiera de alguien que le dio un hijo. Respirando hondo, se obligó a calmarse, sintiendo ya como la sensación traicioneramente pesada se volvía insoportable. La niña comenzó a llorar y puso los ojos en blanco. Daza se acercó al bebé, ya anticipando cómo saldría de aquí, dejaría a su marido y a su hijo. Solo toma el dinero y luego vete. Naina le contará a su marido sin dejarle ninguna posibilidad. Los pensamientos sobre Ruslan la calmaron, incluso el niño en sus brazos no le irritaba tanto. Daza a veces pensaba que sería mucho mejor si supiera esto. Este bebé era de un ser querido, tal vez entonces ella podría amarlo en las noches. Víctor habló de lo difícil que es trabajar en un lugar nuevo y solo hay que aguantar unos meses cuando terminan los viajes de negocios. Y finalmente es designado para el cargo de director.
lugar al que durante tantos años se ha esforzado por llegar a lo largo de muchos años de su carrera, finalmente. Traerá resultados. Daza lo escuchó a medias, a ella le importaba un carajo, déjalo hacer lo que quiera, incluso si pone al mundo entero de rodillas, pero a él definitivamente no le importa engañar, a ella definitivamente no. No te preocupes, el bolso de Cohen ahora aparece ante sus ojos, incluso cuando se fue a la cama en medio de la noche, llegó otra llamada en medio de la noche, que la despertó al instante. La vibración no despierta a mi hija Dash. Hola, la voz que soñó escuchar durante muchos meses finalmente sonó al otro lado del receptor en el primer segundo. Daria se quedó paralizada, sosteniendo el teléfono con cuidado y temiendo que por pura casualidad. Frótalo y no volverá a llamar. Ruslan habló con el mismo tono de barítono suave y tranquilo, seguía igual que antes, al menos eso es lo que ella quería pensar. Escucha, Daza, voy a volver. Hasta donde yo sé, su marido probablemente dejó algo de dinero en un viaje de negocios, preste dinero a Gilles por un tiempo, una semana. Debido a que todos mis pagos están estancados aquí, ya sabes cuál es la situación ahora. Daza transfirió el dinero para él de la noche a la mañana. Ella no creía y no entendía cómo él la encontró de nuevo a pesar de su última experiencia desagradable. Conversación al día siguiente. En cuanto él volvió a llamar y pidió verla, ella inmediatamente lo empujó y, después de recomponerse, corrió hacia la felicidad, cayó en sus brazos, se derritió como una vela y nunca se sintió tan feliz, deseada y amada. Al mismo tiempo, estaban acostados en el viejo sofá, él se abrazaba y contaba cómo le había ido bien en los primeros 6 meses, pensó que las prohormonas no cambiaban de valor y cuando compré el billete. Gasté nuestro dinero tontamente y me quedé sin nada, es gracioso decirlo yo mismo cuando. Dinero y te lo estoy pidiendo prestado. Escucha. Daza escuchó en completo silencio tratando de respirar para amarlo durante muchos años para que en su próxima partida pudiera al menos recordar los momentos maravillosos y saber que puede volver con ella así otra vez. Algún día escucha quizás tú y yo nos vayamos. Tienes algo de tu marido, vendámoslo, vámonos y nos casaremos más tarde en el extranjero. Solo necesito capital inicial ahora. Para abrir otro negocio, te enrollarás como queso en mantequilla. Nunca te engañé, dijo Ruslan. ¿Has estado aquí mucho tiempo? Preguntó Ruslan y luego se encogió de hombros. Espero que durante un mes mientras esté aquí solucione el problema con mis documentos. Sí, y para ser honesto, quiero al menos a alguien allí, incluso para mí los precios en los hospitales son astronómicos. Ella sonrió, pero no sintió nada más que una felicidad que lo abarcaba todo y un amor desbordante, ya que los varios días que pasó con su amante parecían insignificantes en comparación con esos meses de espera en los que no se veían. Daza vivía solo para momento en el que finalmente puede recobrar el sentido y, por tanto, en el que su marido regresó de un viaje de negocios casi una semana antes. Ella se quedó atónita, lo miró y no entendía por qué actuaba tan cruelmente con ella, mientras Víctor tenía una expresión amplia en su rostro, estaba todo radiante, la abrazó, la apretó hacia él e inmediatamente besó a su hija Daza. Empaca tus cosas, nos vamos en una hora, nos vamos de viaje contigo, alquilé una casa para nosotros en la playa, por fin estaremos juntos como buenos viejos tiempos y vas a descansar. Vamos a llevar una niñera para allá, todo va a ser maravilloso, ya sabes, estaba pensando. Siguió hablando, pero todas sus palabras parecieron afectar a Daza. Un muro invisible porque no diferenciaba a Paulie de vacaciones después de horas durante una semana entera cerca del mar. Daza escribía de vez en cuando un mensaje a su amante mirando a su marido que ya estaba balbuceando con algún estúpido pretexto y rápidamente fotografió los documentos y voló de regreso aunque esta partida significaba la separación de su amante. Sintió una agradable y creciente satisfacción al saber que escucharía el sonido de las olas y superaría todos sus problemas al menos por un breve momento. Desapareciendo en la distancia en el viaje. Daza y su esposo apenas hablaban.
Ella dormía o intentaba calmar a su hija fácilmente, soportó todo el viaje casi sin caprichos ni lágrimas. Cuando llegaron tarde en la noche se quedaron dormidos todos juntos y por la mañana cuando Daza abrió las cortinas no podía quitarle los ojos de encima. Había infinitas hermosas olas que se adentraban en el azul del hermoso cielo, los rayos rosados que cabalgaban aquí al amanecer ya no atraían la atención. Disolviéndose en la niebla del amanecer, Daza estaba sola en la playa. Ella caminó sobre la arena. Estaba pensando en su propia vida y en los problemas que se causó debido a su propia estupidez, pero no se arrepiente de nada solo por este amor. Está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de estar cerca de Ruslan. Cualquier riesgo está justificado si hablamos de sentimientos tan bonitos y eternos. Escucha a Daza, o tal vez mientras tengamos una hija pequeña, tú y yo tengamos una segunda. Siempre es más fácil cuando el tiempo se hace mayor que cuando los niños ya son adultos. Como por casualidad, el marido dijo que Daza se echó a reír en lo más profundo de su alma, aunque entendió que tal reacción no le parecía muy apropiada. ¿No lo ves? La maternidad no es mía. Pasé por un infierno y quieres que lo supere de nuevo. Simplemente no me gustan los niños pequeños. Cuando ella crezca un poco comienza a hablar, todo será diferente. Te comunicarás con ella, escucharás las primeras palabras, tú la amarás aún más que antes. Además, cuando el segundo bebé esté en camino, será mucho más fácil dispararle, si puedes decirlo tú mismo. Usted mismo comprende que de todos modos querrá un segundo, dijo el marido, con un encogimiento de hombros. Al observar el comportamiento de su hija en ese segundo, Daza maldijo en sus pensamientos. Marido, y decidió que nunca más daría a luz en su vida. Nunca más volvió a tener esta pesadilla. No permitió la idea de que ella era la culpable de sus propios sentimientos. No permitió la única posibilidad de que algún día amaría al bebé. Que ella misma trajo a este niño es la elección correcta para ellos. Daza se despertó porque su marido la empujaba ligeramente en el hombro. La joven se acostó para despertar al niño. Bueno, averigua, dale un poco. Antipirético. Estrellarse. Es una niña, aquí no puedo automedicarme, ya lo soy. ¿Llamaste a una ambulancia? ¿Vas a ver a un médico? Daza solo murmuró groseramente como respuesta. El hombre se dio cuenta de que no se iba a ir. Daria se quedó dormida y allí, en el olvido, bajo la manta de Morfeo, vio lo feliz que estaba. Estaba con un hombre completamente diferente, ya que estaba amamantando a otro niño que se parecía a Ruslan en dos guisantes. Cuando Daria se despertó en la mañana, su esposo estaba completamente agotado, como si lo hubieran exprimido como un limón para hacer jugo. Se veía su esposa con los ojos rojos y sin dormir. Y Daza pensó en ese momento que había hecho lo correcto y no se levantó. Dejé que Daza se encargara de todos los problemas. Decidí que probablemente iría a la ciudad y la llevaría con nosotros. Tiene su propio pediatra allí, sus paredes nativas la tratan. Quédate, descansa un poco y duerme bien por la noche al mismo tiempo, dijo con voz alarmante. En el primer segundo Daza estaba terriblemente feliz de tener una maravillosa oportunidad de relajarse aquí sin un niño, pero cuando se dio cuenta de eso ahora era la oportunidad perfecta para implementar el plan que ella y Ruslan habían ideado. Saltó a la calle, fingiendo que no podía respirar, sin perder la oportunidad. Daza inmediatamente marcó el número de teléfono, respiraba con dificultad, sintió como la emoción se apoderaba de ella. La niña estaba enferma, tenía fiebre. Llamamos a una ambulancia por la noche, dijo ansiosamente. Tom y tenías muchas ganas de despertarme para esto. Preguntó el hombre. No entiendes, él mismo se va a casa ahora con el niño, solo el niño, yo me quedaré aquí. Ahora se hizo el silencio y Ruslan se dio cuenta de que ahora tenía que hacer su parte. Contrato. El hombre miró en silencio el teléfono, tratando de descubrir cómo implementar todo en poco tiempo, retrasarlo una hora, o mejor aún, 2. Dígale que ahora irá con él al hospital local para que el niño esté listo para partir. Toma un taxi, piensa en una cosa, necesito tiempo, ¿entiendes? Iré a verte más tarde, dijo Ruslan. Inmediatamente colgó. Llamé al teléfono en el primer segundo cuando pidió detener a su marido. Daza se sintió repugnante.
Parecía que él estaba tratando de esquivarlo solo para no ayudar, pero tan pronto como supo que él quería venir personalmente a pasar tiempo con ella aquí, inmediatamente se derritió y sintió lo aburrida y extrañada que estaba Daza, frotándose los ojos hasta que desaparecieron. Eran rojos. Entró a la cocina y dijo que tenían que ir al hospital, no se calmaría hasta estar segura de que todo estaba bien con el bebé. Todo estuvo bien para que ella llegara a casa. Al principio Vitia dudó, pero cuando vio lo emocionada que estaba su esposa, decidió dar marcha atrás y aún así estuvo de acuerdo. Daza llamó a un taxi para decir que no podía soportar que Vitia volviera a ponerse al volante y que ella misma tendría que mover al niño. Tosía en la palma de su mano, a menudo apoyaba la cabeza sobre su hombro como si él también se sintiera mal. Funcionó. Vitia comenzó a ponerse muy nervioso, aceptó fácilmente que es mucho mejor tomar un taxi. Regresaron a casa solo después de hacer cola durante horas en el hospital de Belani. Los médicos de alrededor parecían no tener idea de cuánto tiempo permaneció Daza en la habitación donde había mucha gente tosiendo y estornudando. Cuanto más pensaba en el hecho de que iba a enfermarse al igual que todas estas personas para las que Víctor comenzó a prepararse, se alegraba de que Daza se quedara aquí sola porque le daría la oportunidad de recuperarse en un ambiente tranquilo sin importarle. Con un niño que gritaba y lloraba, Daza inmediatamente se acostó en el sofá y dijo que no se sentía bien. Miró con tristeza a su marido, como si fuera a extrañarlo a él y a su hijo. No te preocupes, no me apresuro. Sabes que te llamaré de inmediato, dijo el hombre, luego la besó en la mejilla. Frente y caminó hacia el auto. Daza ni siquiera se levantó para despedirse de él, sintió un temblor punzante llegar a todo su cuerpo. Hoy el tono sucederá por mucho tiempo, pero Daza trató de no pensar en eso. Tan pronto como sus pensamientos flotaban en esa dirección, se volvió extremadamente aterrador que los tomarían de la mano y los encarcelarían, se escribirían cartas. Esto es lo máximo que estará disponible para ellos. Daria escuchó el auto alejarse. Se levantó de la cama, toda su vida era una espera interminable. Aparecía el auto de Ruslan, ella saltaba hacia él y solo sentía una felicidad ilimitada, el resto del mundo dejaría de existir. Daza estaba mintiendo. En la cama, viendo programas estúpidos en la televisión, no podía calmarse, estaba esperando que llegara una llamada, que todo se resolvería de alguna manera y no tendría que escuchar a la policía, que vendría Ruslan, su extranjero lo haría. Tráela, ellos empacarán sus cosas y se irán para siempre para que toda esta vida sea. El flujo interminable de cosas que odiaba finalmente llegó a su fin. Pasaron largas horas. Daria se despertó al amanecer escuchando que alguien golpeaba suavemente la puerta. Daza inmediatamente saltó de su asiento, vio a su amante saltar en el lugar donde salió volando por la puerta y se arrojó sobre el cuello del incapaz. ¿Te encontraste conteniéndote más? Daza preguntó y su labio inferior tembló cuando asintió. Vi que hubo un accidente, todo dio la vuelta, no creo que nadie sobreviviera en el auto, hombre. Camarada fue tratado tan químicamente que no había ninguna posibilidad. Perentoriamente dijo Ruslan y ella se calmó al sentir su confianza y sus pensamientos claros. Comenzaron a empacar cosas, primero se quedaron en la habitación, luego pasaron mucho tiempo en la cocina uno al lado del otro, como si estos días fueran los últimos. Por el contrario, su vida juntos sin cargas ni cargas apenas comenzaba. Daza observaba a Ruslan y no podía creer que ahora estarían juntos para siempre. Ella se iría al extranjero con él, nunca más dejaría que él la dejara, no permitiría ella misma lo dejo. Tú y yo debemos tener un plan, dijo. Ruslan estaba acostado en una cama grande mirando el techo, que parecía inusualmente blanco y tranquilo, como si las paredes mismas supieran lo que estaba haciendo. Cuando nació el niño, me regaló la casa de sus padres. A casa y luego ir inmediatamente al extranjero. Nos ocuparemos de tus asuntos en un año. Cuando todo termine, solicitaré una herencia para él. Es el único hijo, yo tuve la única esposa, estoy seguro de que la habrá. No hay problema con eso, soy esencialmente el único familiar cuando nos lo dan. Todo el dinero, créeme, ya no necesitaremos trabajar ni preocuparnos por el dinero. Sí,
vi los documentos, pero todavía no crees que de miedo. Daza sintió nerviosismo en la cabeza. Ruslan era valiente, fuerte, no tenía miedo de nada, siempre lista para hacer algo. Pausa y de repente él dudó y esto no era parte de sus planes. Daria se apoyó en un codo, lo besó en la frente y luego apoyó su cabeza contra la de él. Definitivamente aguantaremos, ya verás, tú. Dijo que tu amigo Versus hizo esto para que un mosquito no le comiera la nariz, además tú y yo. Vamos, logré sobrevivir a la pérdida de mi esposo y mi hija al mismo tiempo, entonces me fui al extranjero para recuperar mi salud mental después de tanto dolor. La gente hace todo tipo de cosas por mí, es fácil de creer. Lo haremos tener dinero por primera vez y entonces todo saldrá bien, y la cantidad total de dinero será tanta que ni siquiera tendremos que preocuparnos. Daza comenzó a sonreír, sintió que creía en ella, y este sentimiento la hizo. Mi alma es tan cálida, tan buena que Daria y Ruslan regresaron a la ciudad. En ese momento, la noticia del accidente ya se había extendido por toda la ciudad. La sección donde sollozaba y retrataba a una mujer infeliz que había perdido a su familia como lo más preciado, la joven hizo frente con éxito a su papel y, a veces, incluso Ruslan comenzó a dudar de que con tales habilidades de actuación se pudiera confiar en ella. En la comisaría, le dijeron que Víctor perdió el control y tuvo un accidente, ni el propio Víctor ni el niño sobrevivieron. No le entregarían el cuerpo hasta que terminara la investigación, repitiéndole que quería irse al extranjero para recuperar su salud mental. Entonces, ella simplemente decidió que nadie sospecha que el tono puede desaparecer, que lo entierren como quieran, ya no es su problema. La casa que construyeron comparativamente más barata que otras rápidamente quebró. Daza le dio todo el dinero a Ruslan y esperó a que llegara el momento y podrían irse al extranjero para siempre, dejando toda esta vida en el pasado. Daria y Ruslan tenían prisa por llegar al aeropuerto. Daza hizo fila nerviosamente mirando a su alrededor cuando de repente vio el rostro de su amiga. Al principio ni siquiera creía que Margot estuviera entre todas estas personas mirándola. Hombre, ¿ni siquiera enterraste a tu marido y a tu propia hija, y te vas con tu amante?, preguntó Margot asombrada. Las personas de alrededor, que arrebataron los restos de las frases, les gritaban, esperando con miedo que el conflicto se convertiría en una gran pelea. La propia Daza comenzó a mirar a su alrededor, no queriendo que nadie escuchara las palabras de su amiga. De hecho, no es asunto tuyo. He sufrido toda mi vida y quiero ser amada, ¿no entiendes esto?, gritó Daza, agitando los brazos porque estaba demasiado abrumada por las emociones como para controlarse. Margarita la miró ojos y traté de encontrar al menos una gota de sinceridad allí, pero no había nada en esos ojos. Él te amaba, tenías un hijo, pensé que finalmente te habías propuesto, decidiste convertirte en esposa y madre. Creí que finalmente habías vuelto en sí, y tú, y de repente quise convertirme. Daza dijo felizmente asombrada y sus labios temblaron. Es muy fácil juzgar a una persona cuando no sabes cómo se siente realmente. Margot, camina el camino en mi lugar y luego tú y yo hablaremos quién actúa honestamente y quién no. Ya tuve suficiente de tu moralización, ya tuve suficiente de todo. No quiero hablar contigo siempre, solo me envidiaste. La boca de Margot se abrió sorprendida. Ella misma estaba impactada por este final y ahora miró a su amiga como si fuera a cambiar de opinión. Daza volvió a la fila, la tomó, querida amiga, y luego desaparecieron entre la multitud y nadie les prestó atención. Finalmente Daria miró hacia atrás. Margot seguía allí, mirándola en silencio, viendo a su amiga convertirse de repente en un monstruo. Daza no se consideraba uno, era segura de que iba hacia su felicidad y nadie puede evitar esto. Tan pronto como Daza se mudó a Ruslan, la vida comenzó en pleno apogeo. No podía creer que el final fuera feliz, que vivieran juntos, pudieran amarse abiertamente sin temor a la condena. Daza no se cansaba de que su amante se despertara en medio de la noche solo para ver cómo duerme y respira, cómo ronca suavemente sobre la almohada, sin sospechar que hay una persona cerca que lo ama con locura. Tantos largos meses mientras ella lo esperaba, esperando que ahora fueran felices juntos. El querido Ruslan prometió casarse con ella y darle la ciudadanía. El hombre dijo que tenía un negocio legal aquí. Sin embargo, después de 6 meses, Daza se dio cuenta de que aquí no había ningún negocio normal,
ni siquiera cerca de que Ruslan abriera su propio negocio. Él quebró muy rápidamente y por eso fue interrumpido en varios trabajos solo para quedarse con su dinero. Los lentes color rosa no le permitieron dejar de creer en él. Simplemente no quería decírselo porque tenía miedo de perder. Pero ella lo amaba tanto que no hacía falta dinero solo para tener un ser querido cerca y con todas las demás dificultades. Ruslan repitió que sus competidores se lo comieron. Esto sucede. Solo necesitaban preparar más dinero, solo Daza asintió. Pero ya no sentía el mismo entusiasmo de antes, su relación se volvió cada vez más fría y juraban cada vez más duramente que Ruslan fácilmente podría atraparla y sacarla a la calle, y cada vez que Daza se encontraba en la calle en un país extranjero, se arrepentiría de la vida pacífica y tranquila que tenía. Ella al lado de su marido y su carácter tranquilo ya no parecía aburrido y su ternura por ella ya no parecía velcro, que empezaba a congelarse en la calle y ya se había dado cuenta de la esencia del castigo. Daza se arrepintió tanto de su acción como del hecho que su hija Ger se quedó sola, ahora que tenía hijos no podían, lo intentaron muchas veces con Ruslan, pero el médico inmediatamente dijo que no tendría más bebés. Daria se despertó cuando alguien le sacudió el hombro con fuerza. Daza abrió los ojos y miró a Ruslan, que no solo parecía enojado, sino también temblaba de rabia en su rostro, tenía las manos llenas de sangre, de vez en cuando levantaba la cabeza, como gesticulando sin decir palabra. ¿Sabes lo que hicimos? ¿Sabes lo que pasó? Eres un idiota, no lo sabe. Nada, no entiende nada, gritó Ruslan. Daza adormilado. No podía entender nada cuando le gritaban, podía mirar a la persona con la esperanza de que el discurso incoherente en su cabeza finalmente tendrá sentido. Tu hija está viva, ellos están vivos, puedes imaginar por qué te rechazaron cuando solicitaste una herencia. El problema aquí no es que no estés relacionado por sangre. Pariente como te dijeron, el caso es que él solo quería engañarte por la herencia y simplemente te golpeó y te destruyó. Daza finalmente entendió el significado de lo dicho, se sentó en la cama y miró a la cara de su amante, sintió como la ira en su sangre hervía con renovado vigor. Lo miró a la cara, tuvo que esperar. ¿Qué conclusión sacaría de esta historia? Ruslan se sentó en una silla, se cubrió la cara con las manos. Él estaba respirando con dificultad porque sabía que todas estas fotos definitivamente saldrían a la luz. Él y Daza ya no lo ocultaban. Tu relación aquí, no necesitas ser un genio para adivinar lo que pasó. Quiero que te vayas a casa, le pidas perdón a tu marido. Cuéntame una historia. Hice todo esto solo por ti y tú no lo hiciste. Estuvo a la altura de mis expectativas, dijo Ruslan. El hombre sabía controlar los sentimientos magistralmente. Daza lo miró con culpa y se dio cuenta que su antiguo amor por él ya no existía. Él era como Chuy, el hombre que se arrepintió. El único error en su vida fue que ella se había puesto en contacto con él. Si hubiera tenido solo una oportunidad de regresar al pasado, ella estaría constantemente al lado de mi marido, daría a luz a sus hijos, tendría miedo incluso de volver a sacar las narices de casa. Dijiste que rodaría por aquí como queso en mantequilla, pero al final tú. Y soy interrumpido del pan al agua. Engañaste mis expectativas y me mentiste durante 3 años sobre tu negocio, me volaste la cabeza, me trajiste aquí y ahora estoy encerrado en otro país. No cambies de lugar. Responsabilidad sobre mí. Vuelve a casa, por cualquier medio necesario, convence a tu marido de que no le proponga matrimonio, piensa con tu cabeza de gallina, al menos nos arrestarán. Estaremos en prisión, puedes manejarlo o no y no regreses, así no te necesito aquí más. A la mañana siguiente, Daria ya estaba en el aeropuerto mirando los enormes transatlánticos con los que lentamente levanté del suelo. Alas planas cortando el cielo azul, había cientos de personas sentadas dentro de cada uno de sus problemas, que parecían insolubles y complejos. Daza tomó su lugar y ella misma finalmente despegó y en su cabeza había una variedad de escenarios que podrían estar justificados o podría resultar completamente inútil, sobre todo Daria. Tenía miedo de ser arrestada tan pronto como pusiera un pie en su tierra natal.
Se estaba preparando para el hecho de que habría un convoy de guardias cerca del puente, la atarían vergonzosamente delante de todos, dirían públicamente que quería quitarle la vida a su marido y a su hijo, y luego se la llevarían entre los gritos y condenas de quienes la rodeaban. Pero no había policía, no había paz y tranquilidad para nadie. Aquí no era necesaria Daria. Tomó un taxi y se dirigió al departamento donde alguna vez tuvo una familia y una felicidad tranquila que daba por sentada, ya no necesitaba dinero solo para estar cerca de ella nuevamente. Marido e hija para empezar la vida desde cero, si tan solo el sol fuera el mismo que antes, me pregunto cómo vivirán ahora. Daria condujo hasta un edificio de varios pisos, puso la llave del intercomunicador, que aún funcionaba, y saltó rápidamente. La entrada y subió las escaleras, pero de repente le abrió la puerta a una linda joven de ojos azules. Víctor salió al pasillo cuando sus miradas se encontraron. Daza tenía miedo de que la atacara, comenzó a temblar, las lágrimas comenzaron a granizar, la niña salió inmediatamente, escuché la voz de un niño, balbuceando como si fuera mía, pero no pude ni por un segundo. Creyendo que hay mujeres que pueden tratar a sus hijos peor que a un perro de jardín, sabes que la elección es tuya. Víctor guardó silencio y le dio la oportunidad de entender completamente lo que diría si vinieras aquí solo para que yo no escribiera una declaración en ese momento. No tienes que preocuparte, no presentaré un reclamo ni contra ti ni contra Ruslan, tú tomaste tu elección, puedes seguir viviendo para tu propio placer, no quiero arrastrar toda esta suciedad, de verdad tuvo un accidente, pero en algún lugar a unos 10 kilómetros del lugar donde estaba aquel terrible. Una catástrofe monstruosa. Al parecer decidiste que terminé ahí mismo cuando me dijeron que la causa del mal funcionamiento estaba en el auto y todo esto se hizo a propósito. Entonces entendí de inmediato lo que estaba pasando. Llamé a mi amigo a la comisaría para que me cuente todo cuando quiera y en una semana quede claro quién lo hizo, por qué y con que no le conté la herencia para poder trabajar tranquilamente en viajes de negocios y convertirme en director. Quería que todo fuera lo mejor. Incluso preparé un plan de cómo te iba a contar todo, pero tú decidiste lo contrario. La vida ya me ha castigado 1.000.000 de veces, me arrepiento de haberlo hecho. Daza, con voz temblorosa, dándose cuenta de lo mucho que se arrepiente locamente de todo. Estaba tan feliz, tenía todo lo que podía soñar y ahora en este departamento hay una chica completamente diferente, una persona diferente que es feliz al lado de su marido, no exige nada, no pide nada, no necesita nada. Se acercó a ella para darle un apretón de manos como diciendo que no era Daza quien siempre se sorprendía por su amabilidad, pero esta vez no era ella. Pero Víctor solo quería deshacerse de ella para volver a su vida donde no había lugar para ella. Ve con Dios, quizás Él te perdone. Si quieres comunicarte con tu hija, no me opondré de ninguna manera, estableceremos un orden de comunicación, te comunicarás naturalmente. Tú y yo ya no estamos juntos, de esto ni siquiera se habla en general. Eso es todo lo que quería que dijeras. Llámame cuando decidas si comunicarte con tu hija o no. Cerró la puerta después de despedirse. Daza se paró en la entrada y ahora se dio cuenta de esto. Este era un lugar extraño para ella. La mujer bajó, se sentó en el bordillo bajo, estiró las piernas y empezó a sollozar, sintió una sensación titánica. Miedo, muchas emociones diferentes, pero lo más importante es que se arrepintió terriblemente de su acción. Pero no se pudo devolver nada. Daza regresó al pequeño apartamento que le había dejado su madre, consiguió un trabajo, pagó la pensión alimenticia de su hija y trató de ver. Ella varias veces a la semana, se apuñala cuando tuvo que comunicarse con su exmarido desde adentro, se come a sí misma por privarse de la felicidad con sus propias manos.